lo que tenemos es básicamente una grilla, ¿sí? Donde algunas posiciones están marcadas con gatos, ¿cierto? Otras están marcadas con se ve otras es un punto, ¿sí? ¿Qué sé yo? Es algo así. Eh, lo importante es que algunas de las casillas están marcadas con una letra mayúscula, ¿sí? Que puede ser B, Y, R o G, de blue, yellow, red o green. Y algunas están marcadas con lo mismo pero en minúsculas, ¿sí? Entonces, esto es como el Doom. ¿Han jugado Doom? ¿No? En el Doom habían llaves de colores y uno tenía que abrir las llaves con distintos colores. Entonces, la idea es que uno parte en alguna de estas posiciones, ¿no? En alguna de estas posiciones marcas con un asterisco y tenéis que llegar a una posición que está marcada con una X. ¿Ya? La gracia sí del problema, un problema difícil, pero la gracia que tiene es que esta letra en mayúscula son puertas, ¿sí? Entonces yo para pasar por esa puerta tengo que primero antes haber recogido la llave. ¿Ya? Entonces, la pregunta que me hacen es, si yo parto acá, ¿cuál es la menor cantidad de pasos en las que puedo salir? ¿Sí? Considerando estas restricciones de las puertas. O sea, el primer análisis que uno hace es, ¿qué pasa si es que no existiera esta cuestión de las puertas? ¿Cuál es la forma canónica de resolver este problema? BFS, ¿sí? Entonces esto, como le había dicho yo, lo pueden ver como un grafo donde los nodos son las casillas y, y los nodos adyacentes son las posiciones en las que uno puede ir, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este los vecinos son este y este, en este los vecinos son este y este y así. Entonces si yo parto aquí y hago un BFS, puedo calcular la distancia. La distancia dice que hago el BFS y entonces hacer un BFS, ¿ya? Pero esto es un poquito distinto porque tengo este tema de la llave, ¿cierto? Entonces yo no puedo simplemente llegar a hacer un BFS, porque cuando llegue acá en verdad ese no es una posición a la cual yo pueda ir. Lo primero que hay que fijarse acá es en las restricciones del problema, ¿sí? Los límites del problema. Bueno, lo primero es que la grilla no está grande de 100%, ¿cierto? Entonces a lo más voy a tener, ¿cuántos no son? 10.000 no, ¿ya? Pero lo más importante es cuántas llaves a lo más puedo tener. 4 llaves, ¿cierto? Entonces, si se fijan, la combinación de llaves que yo puedo tener en un momento es a lo más 16, ¿cierto? ¿Sí? O sea, son todos los subconjuntos de 4. A lo más 16 configuraciones de llaves que yo puedo tener actualmente. ¿Ya? Entonces, eso es algo importante, ¿sí? Esa cantidad es poca. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se pueden afirmar de eso para poder hacer el problema? La cuestión es la siguiente: si es que yo estoy parado en este nodo, o sea, en esta posición, y no tengo la llave azul, el de al lado no es un nodo válido, no es un vecino. Pero si yo tengo la llave azul, sí es un vecino. ¿Ya? La diferencia aquí es que los nodos no son las posiciones, ¿sí? Los nodos son las posiciones más el estado de las llaves que tenéis. ¿Cuáles son las llaves que tenía hasta el momento? ¿Ya? Entonces, si se fijan, son 100% casillas y a lo más puedo estar en 16 estados de llaves a la vez. Entonces, ¿cuántos nodos me da eso? Son 100% por 16, ¿cierto? Son 160.000, que es un número razonable, ¿sí? O sea, 160.000 nodos es un número razonable. Entonces, lo que tienen que hacer es un BFS sobre ese grafo, ¿sí? No sobre no sobre las grillas, no sobre la grilla. ¿Se entiende? Un par de detalles. Bueno, la idea es clara, ¿cierto? Entonces, el grafo no es directamente la grilla, sino que la grilla más las llaves que yo tengo. Entonces, un par de consideraciones que podrían hacer la implementación un poco más simple. ¿Cómo pueden representar el estado de las llaves que tienen? Con bits, ¿sí? Y como son 16, eso les cabe en un entero, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden ocupar un entero para representar cuáles son las llaves que tienen, ¿sí? Entonces, escogen algún orden. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden decir que, bueno, la Y va a ser el 1, es decir, el 0001, ¿sí?
el B va a ser el 2, ¿cierto? Entonces ustedes pueden guardar un entero que es una combinación de estas funciones y les dice cuáles son las llaves que tienen en este momento. Entonces haciendo operaciones de bit, pueden mantener un solo entero. Entonces su no sería una tripleta de enteros. ¿Sí? La columna, la fila y el estado en el que está, que es un entero. Entonces básicamente lo que tendrían su FS es que van a tener una cola, ¿cierto? Pero esta no va a ser una cola de enteros, sino que van a ser una cola de... Bueno, yo lo hago así con tuplas. De 3 enteros. Así. ¿Ya? Y su cola sería eso. Donde la primera posición puede ser la posición, la fila, la columna, y cuál es el estado actual al que tiene. ¿Ya? Y en base a eso pueden saber cuáles son los vecinos de este nodo. Y bueno, lo otro que para la distancia actual que tienen de un nodo, ahí se van a tener que usar una matriz tridimensional indexada por la fila, la columna y por el estado en el que tienen. ¿Sí? Van a tener un vector de vectores de espera. Eso es como sería una forma de implementar. El resto es simplemente hacer BFS sobre ese grafo. ¿Ya? Ahora vamos, ¿no es cierto que nos habíamos quedado pendiente de la otra forma de recorrer el grafo? Que era DFS. ¿Ya? DFS significa recorrido en profundidad. ¿Ya? Entonces, a diferencia del BFS que iba como en anchura, ¿cierto? Lo que hace el DFS es expandirse lo más que puede, ¿sí? Y cuando se expande lo más que puede, se empieza a devolver. ¿Ya? O sea, voy a tratar de ir un poco más rápido, ¿ya? Entonces, para programar un DFS, lo que necesitan ustedes es un stack donde van a tener, a diferencia del BFS que ocupaban una cola, aquí ocupan un stack, ¿sí? Para saber cuáles son los nodos que tienen que recorrer después. Entonces, parten de un nodo cualquiera, lo meten al stack, y al igual que el BFS ven todos sus vecinos. Pero en este caso, no meten todos sus vecinos al stack, sino que escogen uno. ¿Ya? Escogen uno y se expanden por él. Cuando se devuelvan, ahí van a recorrer los vecinos que les faltaba por recorrer. Entonces, en este caso, por ejemplo, escojamos el 2, metemos al 2 en el stack, y si se fijan, el 1 lo mantengo en el stack, porque el 1 todavía no recorría a todos sus vecinos. ¿Sí? Entonces, desde el 2 ahora mismo, puedo ir al 5, ¿ya? Meto el 5 en el stack, se fijan, el 2 queda en el stack. Después, desde el 3, algo que no había dicho, además, para el... Voy a guardar la misma información que guardaba el BFS, que era el numerito en el cual yo encontré a los nodos, ¿ya? Pero aquí no me va a hablar de la distancia, sino que me va a hablar de otra cosa. Entonces, si se fijan, cuando yo estoy aquí en el 5 y veo el 1, estoy yendo a un nodo que ya tengo en el stack. Es decir, por ese nodo yo todavía no me he terminado de expandir. ¿Ya? Cuando me pase eso, voy a decir que es una back edge, ¿sí? Después vamos a volver a esto, las voy a marcar como azul en este dibujito que estoy diciendo. ¿Ya? ¿Se ha entendido lo que hay, cierto? Entonces tengo un nodo y tiene una arista hacia un nodo que está en el stack actualmente, ¿ya? Entonces eso se llama back edge. No, si se fijan, voy a revisar el único nodo del 5, entonces del 5 ya lo visité, entonces me devuelvo en el stack, ahora me queda el 2, al 2 no le quedaban cosas por recorrer, así que también me devuelvo, pero cuando me vuelvo al 1 sí quedan vecinos por recorrer. ¿Sí? Entonces cojo de nuevo a cualquiera y me expando por él. Entonces pongo en el 4, lo meto al stack, el 4 tiene otros 2 vecinos. Ya. Si se fijan, el 4 tiene una arista a un nodo que no está en el stack, pero que ya fue visitado. Es decir, yo ya entré hacia él y salí. ¿Ya? Voy a decir que eso se llama una... espera, esto es una... Esto es una cross edge, ¿sí? ¿Ya? La voy a marcar con rojo. Luego voy a volver a lo siguiente. ¿A qué significa eso? ¿Sí? Si se fijan, esta es distinta a esta arista. Esta arista yo iba a un nodo que estaba en el stack actualmente. Aquí yo estoy yendo a un nodo que no está en el stack, que yo ya revisé. ¿Sí? Es distinto. Bueno, el 5 no había ido, así que por eso me expando. ¿Ya? Del 5 no tengo dónde ir, así que me devuelvo. El 4 ya no me queda más que revisar. Vuelvo al 1. Al 1 me quedaba ir al 3, ¿cierto? Yo todavía no había ido del 1 al 3. Había ido del 4 al 3, pero del 1 al 3 no.
Y aquí tengo otro tipo de aristas. Si se fijan, ¿cuál es la diferencia entre esta arista y esta arista? Es que esta va a un nodo cuyo tiempo de entrada es menor al actual. Y este va a uno cuyo tiempo de entrada es mayor que el actual. ¿Ya? A esa arista le vamos a llamar forward edge. ¿Sí? Las vamos a marcar por acá. Nuevamente voy a volver a eso esto. Entonces, aquí termino de expandirme desde el 1. ¿Ya? Si se fijan, aquí pasa algo parecido a lo del BFS, que yo recorría solamente la componente conexa. Aquí grafo dirigido. Entonces, si me expando desde algún nodo cualquiera, yo no voy a recorrer todo el grafo, ¿cierto? Aquí no tiene sentido hablar de componentes conexas, ¿ya? Pero se queda claro que si yo parto en un nodo cualquiera, no necesariamente voy a recorrer todo el grafo. Entonces, lo que hago después, igual que en el BFS, hago DFS desde los otros nodos también. Entonces, desde el 6 voy hasta el 1. Si te fijan, este va a un nodo que ya está visitado y que tiene un tiempo de entrada menor. Entonces, esto es una cross edge. Voy al 7 que no estaba visitado. Aquí vuelvo a tener una cross edge. Después me vuelvo al 6 y ahí termino. ¿Ya? Entonces, para entender esto de las back edge y las forward edge y las cross edge, si se fijan, cuando yo hago el DFS desde un nodo, lo que me forma es como un árbol, ¿ya? Si considero solamente las aristas negras, las por las cuales yo fui a visitar lo otro, me forma un árbol. Entonces voy a tomar este grafo y lo voy a dibujar aquí al lado. Notando esta forma de árbol que tiene. ¿Sí? Significa lo que me va a quedar es un bosque en el fondo, ¿sí? Son varios árboles. Entonces estudiamos qué significan estos tres colores de arista. ¿Ya? Si se fijan, las back edge son aristas que van hacia arriba en el árbol, pero como dentro del mismo árbol, ¿sí? Dentro de la misma rama. Entonces, ¿por qué se nota eso? Porque cuando yo visité esta arista, este no aún estaba en el stack, ¿cierto? Eso es lo que dijimos de la back edge. Entonces, quiere decir que es un nodo que va hacia arriba, en la misma rama en que yo alcancé va hacia arriba. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Las aristas verdes, si se acuerdan, eran aristas que iban a un nodo con tiempo de entrada mayor. ¿Ya? Quiere decir que yo ya pasé por él después de haber pasado por este. Entonces quiere decir que es una arista hacia adelante en la misma rama. ¿Ya? Y las rojas, las cross edge, son simplemente aristas que se pasan de rama. Ya, las back edge son bien claras. Siempre, si yo veo uno que ya está en el stack, es una back edge. La diferencia entre las verdes y las rojas es que en las verdes yo veo un nodo que tiene mayor tiempo de entrada y en las rojas yo veo un nodo que tiene menor tiempo de entrada. Entonces por eso es necesario guardar este numerito. Si ven, este numerito no me habla de la distancia, me habla de otra cosa. Entonces, ¿cuál es la gracia del DFS? Que me dice como bastante de la estructura del grafo. ¿Ya? La gracia es que yo puedo usar esta arista para entender la estructura del grafo. En particular, ¿qué me dice la existencia de una back edge? Un ciclo, ¿cierto? Siempre que encuentro una back edge es un ciclo. No así las forward edge y las cross edge que no hablan de ciclo. Pero eso es algo importante. Siempre que hay una back edge, evidencia un ciclo. Entonces, una forma para encontrar ciclo puede ser hacer un DFS. Si se fijan, cuando encuentro una back edge, yo me podría devolver por el camino y encontrar el ciclo. El ciclo que estoy buscando. Ya. Por otra cosa, también el DFS, si se fijan, es igual que el BFS, también corre en tiempo lineal. ¿Sí? Entonces, hacer un DFS tampoco nunca me va a costar mucho. Las back edge evidencian la existencia de un ciclo. Y algo importante, que en un grafo no dirigido, solo van a ver back edge. ¿Ya? ¿Por qué? Intuitivamente. Porque si es que no fuera dirigido, entonces, por ejemplo, esta lista nunca pudiese ocupar, nunca pudiese ocurrir. Porque yo también estaría hacia el otro lado. Entonces yo la encontraría primero como back edge. ¿Sí? Lo mismo, estas aristas tampoco nunca pudiesen ocurrir. Porque también ocurren hacia el otro lado. Entonces yo antes de ir de aquí para allá, hubiera ido de aquí para allá. ¿Sí? Entonces,
eso es lo importante, en los grafos no dirigidos solo ocurren backedges. ¿Ya? Sí, esto, cuando programan un DFS en un grafo no dirigido, tienen que tener cuidado con devolverse por la misma arista. ¿Ya? Porque como todas las aristas van a estar en los dos sentidos, estas también, ¿sí? Entonces esto va a estar para allá y para allá. Pero yo no recorro la arista dos veces, pues no voy para allá y después me devuelvo. Entonces tienen que tener cuidado con eso. Es decir, si yo voy de acá para allá, la arista que va de acá para allá no es una backedge, ¿sí? Es la misma que yo ya recorrí. Ese es el cuidado que hay que tener. Cuando, después vamos a ver un código que se hace cargo de eso. Entonces, bueno, aquí traté de programar el DFS de la forma más general posible, pero típicamente uno nunca hace algo tan general. Pero la idea de esta forma de programar el DFS es que yo puedo identificar cada una de las... cuál es el tipo de cada una de las aristas que yo visito. En general uno no necesita eso. Generalmente las que me importan son las backedges, las otras puede ser que en algún momento uno las necesite. O cuando uno hace DFS en grafo no dirigido, entonces solo va a tener esta ocurrencia y esto se hace más fácil de programar. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tengo mi grafo, ¿cierto? Mi lista de adyacencia. Además tengo una variable global t, que es lo que me va a ir marcando el tiempo de entrada en cada nodo. Y además tengo marcado cuál va a ser el tiempo de entrada para cada nodo, ¿ya? Y bueno, aquí va a ser un poco fancy, ocupé una enumeración para marcar que no estaba visitado, que estaba en el stack o que ya estaba visitado. Esto puede ser un entero 0, 1, 2 y ustedes se acuerdan qué significa cada cosa. ¿Alguno tiene problema con enum? Simplemente ponle el nombre fancy a los enteros. Ya, y además voy a tener un vector que marca el color, que es el estado de cada nodo, ¿ya? Entonces la forma más fácil de programar DFS es de forma recursiva, ¿cierto? Porque decíamos que teníamos que tener las cosas en un stack. La recursión me da naturalmente ese stack. Entonces, cuando empiezo a hacer DFS desde un nodo, lo primero que hago es marcar su tiempo de entrada, que es igual al t que tengo ahora, y además incremento para que la siguiente vez que entra un nodo sea uno más. Y guardo en el estado, digo, este está actualmente en el stack. Ya, entonces, luego recorro todos los vecinos del grafo y aquí hago esta diferencia. Si es que el nodo al que... inicialmente en state inicializo todo en no visitado. Entonces, si es que el nodo no está visitado, lo visito. Eso significa que es una arista en el árbol que te forma el DFS. ¿Sí? Si no, si es que el estado del nodo está en el stack, quiere decir que es una back edge. ¿Sí? Entonces, no sé, yo puedo hacer algo aquí con la back edge, guardarla o recorrer el ciclo, ese tipo de cosas a veces uno hace. Y aquí el caso más raro es diferenciar entre forward edge y cross edge, que yo digo que en verdad no siempre no es tan útil utilizar esas cosas, pero igual lo pongo por completitud. Entonces, si es que el tiempo de entrada del nodo que yo estoy visitando es menor que el tiempo de entrada mío, ¿sí? El tiempo de entrada es menor. Eso quiere decir que es una... No, pues está mal, ¿no? A ver, el tiempo de entrada creo que está al revés. ¿Sí? Si el tiempo de entrada es mayor que el mío, ¿sí? Entonces es una forward edge. ¿Sí? ¿Estoy bien? Entonces esto está mal, esto es al revés. Entonces si el tiempo de entrada es mayor que el mío, entonces es una forward edge. Y si no, es una cross edge. Ya, si se fijan aquí, la recursión va a ser solita el hecho de que de irse devolviendo. Entonces cuando termino de recorrer todos los vecinos, marco el estado del nodo como visitado. Entonces se llama puntos de articulación a estos puntos. Estos nodos, que si yo lo elimino, aumenta la cantidad de componentes conexas. Bueno, en virtud se llama una componente biconexa. ¿Ya? Esto como que extiende la noción de componente conexa
a una componente maximal, tal que si yo, independiente del nodo que yo elimine, la cuestión va a seguir siendo conexa. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo considero estos 4 nodos como un grafo aparte, si me olvido de esto, este nodo, en este grafo, cualquier nodo que yo elimine, la cuestión me va a seguir siendo conexa. ¿Sí? Entonces, esto es una componente biconexa. Si se fijan, si tomo, ahora por ejemplo, en cuenta estos otros 2 nodos y me olvido el resto, también va a ser una componente biconexa. Estos 2 nodos van a formar una componente biconexa. Porque si yo elimino este, me queda el otro nodo solo que es conexo. Un nodo puede estar en más de una componente biconexa. En particular, por ejemplo, este está en 3 componentes biconexas. ¿Sí? Hay nodos que pones que la componente biconexa puede corresponder a un solo nodo. En este no hay ninguno. Así, en este. Bueno. Sí, pero queda claro la noción de componente biconexa, como que extiende la noción de conexión. Ya, análogamente se le llama arista de corte a una arista que si yo saco, me aumenta la cantidad de componentes conexos. Entonces, por ejemplo, esta arista es de corte, porque si yo la saco, me aumenta la cantidad de componentes conexos. Esta arista no, porque si la saco, sigue estando conectada. ¿Entiendes? Bueno, uno habla de nodos y el otro habla de aristas. En particular, motivación de estos puntos son como interesantes saberlos porque me marcan como debilidad en mi red, por ejemplo. Si es una red de computadores, estos son puntos que si es que la cuestión falla aquí, la cuestión se desconecta. ¿Ya? Entonces, me gustaría poder encontrar estos puntos. ¿Sí? Lo mismo con las aristas de corte. Entonces, hay un algoritmo muy bonito que ocupa BFS, un poco con un par de más de cosas, para encontrar estos puntos de articulación. ¿Ya? Vamos a ver después que encontrar puntos de articulación es casi lo mismo que encontrar aristas de corte. Vamos a centrarnos en los puntos de articulación. Si me permiten, voy a tomar este grafo y lo voy a dibujar así. Lo que hice fue tomar a partir de este nodo, ¿sí? Y hacer un DFS a partir de él. ¿Ya? Y lo que me quedó es esto. ¿Sí? Si se acuerdan, solo voy a tener back edges porque es un grafo no dirigido. Entonces le voy a hacer una pregunta. Bueno, aquí tengo marcado cuáles son los nodos de corte, ¿sí? O sea, los puntos de articulación. Este nodo, intuitivamente, ¿por qué no es de articulación? ¿Cómo? Porque más abajo de él yo puedo subir arriba. Entonces, si es que yo saco todo lo que hay hacia aquí arriba va a seguir conectado con lo que hay hacia abajo con esto. ¿por qué de articulación? ¿Por qué este es de articulación? Bueno, aquí los tengo marcados cuáles son los de articulación. Los tenía desde este dibujo. ¿Por qué este es de articulación? ¿Cómo? Claro, ¿cierto? Quizá un poco más interesante este. ¿Por qué es de articulación? O sea, este tiene una arista que va hacia arriba, pero el 14 queda solo. Entonces, lo siguiente, si es que hay al menos un hijo de este que no tiene una arista hacia arriba de él, entonces es de articulación. Entonces eso funciona salvo por la raíz, que la raíz es un poco especial, ¿cierto? ¿Cuándo la raíz va a ser de articulación? Punto de articulación. Cuando tiene más de un hijo, ¿sí? Si tiene más de un hijo va a ser de articulación, si no, no va a ser de articulación. Ya, entonces, ¿qué les dice esto? ¿Qué podríamos hacer para encontrar puntos de articulación? ¿Qué es lo que nos interesaba saber de un no? ¿Qué nos interesaba saber de este no? Por ejemplo, de para saber que no era punto de articulación. No más que un siglo, porque lo que me interesa saber es que hacia abajo de él yo puedo subir hacia arriba mío. ¿Ya? Entonces, como la idea principal de esto es guardar esa información. Lo que voy a hacer yo es guardar en cada nodo cuál es el nivel más alto que yo puedo encontrar de un nodo de él hacia abajo. ¿Sí? Bueno, aquí está la discusión que tuvimos. Entonces, un nodo es un punto de articulación si es la raíz y tiene más de un hijo, o bueno, esta cuestión es súper confusa, así que no. Ya.
Aquí está la idea que estaba diciendo recién, es que para cada nodo yo voy a guardar un valor que le voy a llamar low de U, si le llamó Tarjan cuando creó esta cuestión, que es el nivel más alto que yo puedo alcanzar desde un nodo hacia abajo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería el low de este nodo? No, yo quiero guardar el nivel. Bueno, 0, 1, dependiendo de dónde parten a contar. Generalmente una parte le pone nivel 0 a este y así. Entonces, 1 o 2. ¿Ya? ¿Y cuál sería el low de este? Sería el mismo, el nivel en el que está este. ¿Ya? En particular, el low de un nodo es al menos el nivel donde está él, porque de él puedo llegar al mismo. Entonces, el low decrece, en el fondo se hace más chico, si puedo llegar a un nivel más alto, si es que hacia abajo hay una backetch que me cruce. Entonces la idea intuitiva está clara, ¿cierto? Entonces veamos cómo se ve esto en código. Ya lo que tengo mi grafo, ¿cierto? No, separen lo tenía, pero ahora ya no lo ocupo, así que olvídalo. Voy a tener un vector de niveles que me va a decir en qué nivel está cada nodo y lo voy a inicializar en -1. Voy a ocupar este mismo vector para decir si es que ya visité un nodo o no. ¿Ya? Si está en -1 no lo visito. Y además voy a guardar un vector que, bueno, esto depende del problema, pero aquí voy a marcar qué puntos son de articulación o no. Depende del problema, qué es lo que van a necesitar hacer después con esos nodos. Entonces, cuando lo que voy a hacer un DFS en el grafo y guardando un par de información más. Entonces, parto el DFS y lo primero que hago, al DFS lo que voy a hacer es pasarle, bueno, 3 parámetros. Uno es el nodo el cual estoy visitando, el nivel en el que está ese nodo y desde quién lo visité, es decir, el padre de ese nodo en el DFS. Entonces lo primero que hago es guardar el nivel del nodo, ¿sí? Digo que el level de U es L. Y lo que le había dicho recién, el low de U es al menos L, ¿sí? Porque de U yo puedo llegar a U, ¿sí? Entonces, si es que, inicialmente la raíz, como no tiene padre, la voy a llamar con -1. Entonces, si es que el padre es -1 y la cantidad de hijos, si es que esto la cantidad de hijos es mayor que 1, entonces U es un punto de articulación. Esto lo puse aquí porque, si se fijan, esto a lo más va a entrar una sola vez a este if, a lo más una sola vez va a ser p igual a -1. Lo puse aquí para que quedara constante, pero en particular podrían ponerlo en otra parte. Entonces, luego sigo el DFS de manera normal, pues yo recorro todos los vecinos de U, y aquí lo que le decía de tener cuidado en los grafos no dirigidos, de no devolverse por el padre. Sobre eso yo le paso el padre. Porque si es que el no mi vecino es mi padre, entonces no es una arista nueva, ¿sí? Entonces en ese caso simplemente la ignoro. Entonces, si se acuerdan, le había dicho que voy a ocupar level para saber si un nodo estaba visitado. Entonces, si es que el level es igual a -1, entonces quiere decir que el nodo B yo no lo he visitado todavía. ¿Ya? Entonces voy a hacer el defense, es decir, voy a llamar recursivamente a la función con este nuevo nodo. Bueno, aquí ya como 1 más 1. Es L más 1. Es decir, el nivel en el que está B es 1 más en el cual estoy yo. Y el padre del nodo al que voy a citar es Hugo. Para que en esta parte él se dé cuenta para que no se devuelva. Entonces, una vez que me devuelvo del DFS, todo el subárbol va a estar con la información low calculada, ¿cierto? Es la magia y la recursión. Entonces, el low de O, de U, lo que tengo que ver es que desde yo voy a ir recorriendo cada uno de los hijos, ¿cierto? Entonces, cada vez que recorro un hijo, tengo que ver si es que el low me mejoró o no. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Entonces, por eso voy a guardar el mínimo entre el low que tenía hasta el momento y el low del hijo que acabo de visitar. ¿Por qué el mínimo? Porque queremos ver qué es lo que está más alto, y lo que más alto es un valor de un nivel más bajo. Entonces me quedo con el mínimo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Siempre me voy quedando con el mínimo low. ¿Sí? Quiero decir, si ese hijo me mejoró mi low.
Y aquí, cada vez que me devuelvo de un hijo, tengo que ver si es que yo soy un punto de articulación considerando solo ese hijo. ¿Sí? Es decir, si es que yo me elimino, ese hijo queda desconectado. Entonces, ¿cómo veo eso? Bueno, lo primero, tengo que ser distinto de la raíz, porque la raíz la consideramos acá. Entonces, lo que veo es, ¿qué pasa si es que el load de B es mayor o igual que el load de U? Primero, si esto es mayor que esto, quiere decir que el nivel que yo puedo alcanzar con esto es más bajo que el nivel en el que estoy yo. ¿Cierto? Sí, ¿por qué igual? Porque el load de B puede ser igual al nivel que tengo yo, es decir, puede tener una back edge hacia mí, alguno de los nodos, pero si igual lo desconecto, así que elimino el nodo, ¿cierto? Porque se conecta, va, en particular se va a eliminar esa arista. Entonces, si es que es mayor o igual, quiere decir que el nodo más arriba que yo puedo alcanzar desde B, desde su árbol de B, es el 1. ¿Sí? Entonces, quiere decir que si es que yo saco este nodo, se desconecta. Entonces, esto viene de acuerdo con lo que ya hemos discutido de que basta que alguno de los hijos no me supere para hacer punto de articulación. Si fijan, bueno, puede ser que entre varias veces a este if, porque con varios hijos los desconecto, pero si al menos existe uno, entonces lo voy a setear a tú. En el caso que ya está visitado, si él no está visitado y yo tengo una lista hacia él, quiere decir que es una back edge, ¿cierto? Estoy yendo un no haya visitado. Entonces cuando yo veo back edge, actualizo el load, porque quiere decir que posiblemente estoy llegando a un nivel más alto. Entonces me quedo con el mínimo entre lo que tenía y... ¿Por qué hago esta comparación? Level de B menor que level de U. Si se fijan, cuando yo recorro las aristas, a lo mejor volver acá, cuando... a ver, ¿dónde se abre esto? Supongan en este, cuando llego el DFS desde este nodo, voy a bajar por acá, cuando llegue aquí voy a tener esta arista, ¿sí? La voy a visitar. Entonces es una bucket. Luego me voy a devolver en el DFS, y cuando esté este nodo, como este hijo todavía no lo visitaba, voy a visitar de nuevo esta arista hacia allá. Entonces yo me tengo que dar cuenta de eso, ¿sí? Cuando recorro la arista en el sentido contrario. Entonces esa es la comparación que yo hago acá. Si es que el nivel de B es menor que el nivel de U, es decir, si que estoy subiendo, quiere decir que es una back edge. Si no, quiere decir que es una arista que estoy recorriendo por segunda vez. ¿Ya? ¿Entiendes? Entonces, solo si es que el nivel de B es menor que el nivel de U, ¿está bien eso? El nivel de B. Claro, si es que el nivel de B, no al que yo estoy visitando, es menor, está más arriba que yo, quiere decir que estoy yendo hacia arriba. ¿Sí? Entonces, en ese caso, actualizo el low y me quedo con el mínimo del low que tenía hasta el momento y el nivel del no. Tengo una backflip así. ¿Ya? Y si se fijan con esto, puedo hacer encontrar los puntos de articulación. Ya, ahora veamos rapidito cómo se puede modificar esto para encontrar aristas de corte. Porque si es igual, no es arista de corte, ¿sí? Porque está conectado. Entonces, si le pongo mayor que, entonces aquí estaría identificando, es decir, la arista que va desde U hacia B sería una arista de corte. Entonces, exactamente lo mismo para encontrar, casi lo mismo para encontrar aristas de corte. Bueno, antes de seguir me hicieron notar un error. No. Que lo que puse acá sobre identificar la raíz no es correcto porque, bueno, el ejemplo que me hicieron supone que tienen un ciclo, ¿sí? Y usted parte en el DFS desde cualquier nodo y se va a hacer la raíz y ese nodo tiene dos hijos y no es un punto de articulación. Entonces, en verdad usted tiene que hacer este chequeo con las aristas efectivas que salen de la raíz, ¿ya? Entonces, ¿qué podrían hacer? Con un contador, ustedes podrían, cada vez que se meten a este if, contar cuántas veces efectivamente se meten por un hijo y hacer el chequeo después. ¿Ya? Eso. ¿Sí? ¿Qué claro? Lo otro es que si es que parten desde cualquier nodo. Ah, sí. Como como lo primero, como es un grafo no dirigido, el DFS se va a expandir por toda la componente conexa, ¿cierto? Pero pueden tener varias componentes conexas y tienen que aplicar esta cuestión cada una de las componentes conexas para encontrar los puntos de articulación en cada una de las componentes conexas. ¿Sí? Eso es
otras aldeas. Ya. Dicho eso, pasemos al siguiente tema. Eh, Hay un tipo de grafos que también salen mucho en competencias que se llaman los DAG, que son los grafos dirigidos a cíclicos. ¿Ya? Entonces un grafo dirigido a cíclico es un grafo dirigido que no tiene ciclos. Por ejemplo, este es un DAG. Si yo agrego esta lista, deja de ser un DAG porque se forma un ciclo aquí, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la gracia de los DAG? Que existe una noción de orden entre los nodos en un DAG. ¿Ya? Como no hay ciclo, entonces yo puedo recorrerlo en cierto orden. Entonces, déjenme dibujar este grafo así. Dibujé lo mismo, pero como poniéndolo en niveles. ¿Ya? Yo podría ordenar estos nodos en algún orden de forma que yo nunca haga una arista hacia un nodo que está antes en el orden. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Ya? Eh, el ejemplo típico de esto es que yo tengo tareas y hay tareas que no puedo hacer antes de otras tareas. Por ejemplo, no me puedo poner los zapatos antes de ponerme los calcetines, ¿cierto? Entonces existe una noción de orden entre estas tareas. Entonces el problema es determinar en qué orden hago las tareas. ¿Ya? Entonces, a eso se le llama un orden topológico. Entonces, yo por ejemplo podría tomar este grafo y ordenar los nodos de esta forma, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Y estos no los pongo en una lista en ese orden que lo enumeré. Si se fijan, en esta lista nunca existe una arista que va hacia atrás. Por ejemplo, del 9 no hay ninguna arista que vaya hacia los nodos que están hacia atrás. ¿Ya? Entonces, esa es la gracia de los grafos de los DAGs, ¿sí? Como no tienen ciclo, existe esta noción de orden. Cosas importantes que se pueden hacer con esto, típicamente cuando hay un DAG, lo van a ver después, pero como existe esta noción de orden, es decir, de aquí puedo ir a los nodos de más abajo, yo puedo hacer programación dinámica sobre los DAG, ¿sí? Algo que van a ver el miércoles si es que no lo saben, pero si es que hay un DAG, probablemente hay que hacer quizás algo con programación dinámica. ¿Por qué se puede hacer esto? Porque existe esta noción de orden. Entonces la primera pregunta es dado un DAG, ¿cómo encuentro este orden? ¿Sí? Si se fijan, puede haber más de un orden. ¿Sí? Por ejemplo, yo el 1, 2 y el 6, el 4 y el 2 los podría poner en cualquier orden relativo entre ellos y seguiría siendo un orden topológico. ¿Ya? Entonces la pregunta es cómo encuentro alguno de estos órdenes topológicos. Todos los nodos que tienen grado de entrada 0, es decir, no les llega nada, tengo que ponerlos primero. ¿Sí? Entonces yo podría pensar en hacer eso. ¿Sí? Es decir, pongo primero todos los nodos de grado de entrada 0, luego pongo los que como los que vienen después y así. Entonces lo que uno podría pensar es lo siguiente: pongo los nodos que tienen grado de entrada 0, luego elimino esos nodos, ¿sí? Y con los nodos que me queden pongo los que tienen grado de entrada 0 y así. ¿Ya? Entonces efectivamente esa es una forma de encontrar un orden topológico, que es bien simple de programar porque en verdad realmente no tengo que eliminar los nodos de verdad, no tengo que formar el grafo de eliminando los nodos, sino que simplemente tengo que trabajar con el grado de entrada. Entonces, esto es súper simple de programar. Yo parto voy a tener un vector donde voy a guardar el orden topológico, le voy a ir metiendo cosas al final en el orden, y tengo un nodo, un arreglo que en cada posición guarda cuál es el grado de entrada de cada nodo, ¿sí? Eso lo tienen que hacer en un proceso anterior. Entonces voy a tener una cola que me va a ir guardando como, primero voy a meter todos estos nodos, después todos estos nodos y así. Entonces, inicialmente en la cola meto todos los nodos que tienen grado de entrada 0. ¿Ya? Al menos eso tiene que estar al principio. Y después voy recorriendo la cola. Entonces, cuando saco un nodo, lo meto a mi orden topológico. ¿Ya? Y recorro todos los vecinos de ese nodo. Y aquí voy a simular esta cosa de que lo estoy eliminando del grafo. ¿Sí? Entonces, si se fijan, eliminar el grafo simplemente es quitarle un nodo de entrada al nodo vecino al que estoy yendo. ¿Sí? ¿Se entiende? Si en algún momento un nodo vecino pasa a tener grado 0, quiere decir que lo puedo meter en la cola. ¿Sí? Entonces, si corro esto, voy a encontrar el orden topológico. Bien simplecito. Un par de preguntas. Bueno, aquí estoy asumiendo que la cuestión es un DAG. Me pasan efectivamente un DAG. ¿Qué pasa si me hacen trampa y me pasan un grafo que tiene ciclos?
¿qué pasaría? ¿Dónde se caería este algoritmo? Que me daría un poco de información. En esta parte habría nodos que nunca los metería a la cola. Entonces, este mismo algoritmo me permite comprobar si un grafo es un DAG o no. ¿Sí? Simplemente cuando termino de hacer todo esto, veo que efectivamente, si que efectivamente metí todos los nodos a este arreglo, quiere decir que es un DAG, si no, no. ¿Sí? Y otra forma también de comprar aquí un DAG. Yo puedo hacer un DFS y ver si es que hay una backedge. Entonces, si hay una backedge, no es un DAG, porque tiene un signo. En particular, esto también me serviría. Ya eso es de orden topológico. Vamos a lo siguiente. Ya, ¿se acuerdan que yo les dije que la noción de conectividad en grafo dirigido no tenía mucho sentido, ¿cierto? Porque la relación de conectarse con un nodo no es simétrica. Es decir, si existe un camino entre U y B, no necesariamente existe un camino entre B y U en un grafo dirigido. ¿Ya? Entonces existe si nosotros extendemos la noción de conectividad a grafo dirigido, llegamos a lo que se llama componentes fuertemente conexos. ¿Ya? Entonces aquí una componente fuertemente conexa es un subgrafo maximal tal que entre cada par de nodos existe un camino, pero en sentido dirigido. Es decir, si es que hay un nodo de U a B, también tiene que existir uno de B a U, que no es necesariamente el mismo camino. ¿Ya? En un grafo dirigido siempre se cumplía eso porque yo me podía devolver por el mismo camino. En este caso no. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos tres componentes fuertemente conexos. Si se fijan en este subgrafo, entre cada par de nodos, yo puedo viajar entre cada par de nodos. ¿Sí? Entre este y este yo puedo ir, pero también yo puedo ir, o sea, entre este y este yo puedo ir por esta arista, pero además yo puedo ir entre este y este por esta parte. Entonces, bueno, lo mismo aquí y lo mismo aquí. Entonces, este grafo tiene tres componentes fuertemente conexos. Algo que se hace igual bastante es uno quiere encontrar estas componentes fuertemente conexas. ¿Ya? Entonces, por eso existe un algoritmo que se llama... Bueno, hay dos algoritmos para encontrar componentes fuertemente conexas. Hay uno que se llama el algoritmo de Kozarafu, que es el que vamos a ver, y el algoritmo de Tarjan. ¿Ya? Ambos algoritmos son lineales en el tamaño del grafo. La ventaja que tiene Tarjan es que uno recorre el grafo solo una vez. Para Kozarafu hay que recorrer el grafo dos veces. Es decir, tiene la misma complejidad, pero la constante de Tarjan es mejor. La ventaja que tiene Kozarafu es que es re fácil de implementar. La diferencia de Tarjan que es un poco más difícil. Yo siempre que he programado esto, he programado Kozarafu. Entonces, como les dije, Kozarafu tiene que funcionar en dos fases, ¿sí? Entonces, en la primera fase en ambas fases lo que yo voy a hacer es un DFS sobre el grafo. Entonces, yo parto desde cualquier nodo y voy a hacer un DFS a partir de ese nodo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, parto desde el 1, después le voy a contar que esa cosita que tengo ahí al lado, hago un DFS, ¿sí? Me fui por ahí, ya, llegué hasta allá, bla, bla, bla. Y hasta aquí cuando llego al 6, desde el 6 ya no me puedo expandir más, ¿sí? Podría no expandir por dos cosas. Una, porque de ese no salen aristas, o todas las aristas que salen de él van a nodos que ya están visitados. En este caso, todas las aristas que salen de 6 van a nodos que ya están visitados. Entonces, en ese caso, cuando ya no me puedo expandir más de un nodo, meto el nodo a un stack. ¿Ya? Ojo, esto es un stack, es decir, le voy a ir metiendo cosas arriba en la pila. Si después me devuelven 7, si fijan el 7 tampoco me puedo expandir, lo meto al stack, lo mismo al 8, lo mismo al 4, lo mismo al 3. Cuando llego al 2, sí me puedo seguir expandiendo. ¿Ya? Entonces voy al 5, cuando llego al 5, no me puedo seguir expandiendo porque estoy yendo, los únicos vecinos que tiene son los que ya visité, entonces lo meto al stack, luego del 2 no me puedo seguir expandiendo, lo meto al stack, el 1 lo mismo y lo meto al stack. ¿Ya? Bueno, aquí tuvimos suerte de que partimos de este nodo y alcanzamos a recorrer todo el grafo. Pero esto no es necesariamente así. ¿Ya? En particular, si parten de un nodo cualquiera, no necesariamente van a llegar a todos los nodos del grafo. Por ejemplo, si parten acá, van a recorrer estos tres nodos de acá no los van a recorrer nunca. Pero hay que hacer lo mismo partiendo desde todos los nodos nomás. ¿Sí?
Por ejemplo, si hubiera partido desde acá, el 6, el 7, el 8, el 4 y el 3 lo hubiera metido en la misma forma, ¿sí? Y después, por ejemplo, hubiera partido desde acá, y si se fijan ahí también hubiera metido el 5, el 2 y el 1 de la misma forma. Independiente de dónde partan, el algoritmo va a funcionar igual. Entonces, esa es la primera fase del algoritmo. Intuitivamente, ¿qué es lo que me da este stack? A ver si lo puedo poner en palabras. Si se fijan, intuitivamente lo que pasa es que si un nodo está más arriba en el stack, quiere decir que a partir de él yo puedo alcanzar los que están abajo, o algo así más o menos. En el fondo, el 6 está más abajo en el stack porque desde él no puedo alcanzar ninguna otra cuestión. Entonces, intuitivamente lo que me da esta cuestión es como una especie de orden topológico de un orden entre los nodos. ¿Ya? Entonces, si es que el 1 es el nodo como... los nodos que están más arriba en el stack intuitivamente son nodos de los cuales yo me puedo expandir más. ¿Ya? Entonces, si se... quizás sea bueno explicar. Y yo considero las componentes fuertemente conexas de este grafo y las colapso en un solo nodo, ¿ya? Si se fijan, por ejemplo, tengo esta es una componente conexa, ¿cierto? Esta otra componente fuertemente conexa y esta otra componente fuertemente conexa. Si yo colapso todo esto en un solo nodo, ¿ya? Entonces me quedaría algo así. ¿Ya? Esto lo colapsé en un solo nodo y esto lo colapsé en un solo nodo. Si se fijan, lo que me queda es un DAG, ¿sí? ¿Se cacha? Yo puedo tomar las componentes fuertemente conexas, colapsarlas y me queda un DAG. Entonces, lo que hace la primera fase de Cosarahu es encontrar el orden topológico en este DAG asociado al grafo original. ¿Ya? Si se fijan, en este grafo lo que voy a tener, este va a ser un nodo que va a ir a este nodo de acá y este nodo de acá va a ir el nodo de acá. Entonces, si se fijan, en este stack lo que me quedó fue los primeros nodos corresponden al primer nodo en el orden topológico. Si yo colapso las componentes fuertemente conexas de ese nodo, me queda esto. Los primeros tres nodos corresponden al nodo como inicial en este DAG, ¿sí? Después voy a tener los tres nodos del siguiente y después los nodos del siguiente. Entonces, el primer nodo va a ser de alguna forma como el representante del nodo inicial en este DAG que me quedó. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer yo? Es encontrar todos los nodos que están en la misma componente que él. ¿Sí? Y si se fijan cómo puedo hacer eso, aquí hay una cuestión bien clara, que es que yo, si tomo el mismo grafo y doy vuelta a la arista, viene uno que dice dar vuelta a la arista, y yo me empiezo a expandir desde el primer nodo, yo solamente voy a visitar los nodos de la componente fuertemente conexa de ese nodo. ¿Por qué? Porque intuitivamente lo que va a estar pasando es que yo voy a estar dando vuelta a esta arista. ¿Sí? Entonces, como este era el primer nodo en el DAG asociado, cuando doy vuelta a la arista, va a ser el último nodo en el DAG asociado. ¿Ya? Entonces, si es que yo... ¿sí? Si es que yo hago el DFS en el grafo traspuesto, entonces... y parto desde el nodo que era inicial en este, va a ser final en el otro. Entonces voy a recorrer solo los nodos en ese grafo. Entonces si se fijan, si es que yo parto desde el 1, aquí tomo el primero en el stack y hago un DFS desde ahí, voy a recorrer solo esos nodos y todos los nodos que recorrí son una componente fuertemente conexa. Después toma el 2 ya está visitado, así que el 2 y el 5 no son donados desde él. Después si lo hago desde el 4, mira, si se fijan desde el 4, yo voy a tratar de ir hacia allá, pero esta componente fuertemente conexa yo ya la recorrí entera. Entonces, para allá no me voy a meter a cosas que yo ya me metí. Es decir, solo voy a recorrer las cosas de esta componente fuertemente conexa. Y además no me voy a pasar la otra componente porque las aristas están invertidas. ¿Sí? Entonces, cuando hago el DFS desde el 3, recorro todos esos nodos y formo una componente fuertemente conexa. Lo mismo con el 4 y el 8, no me puedo expandir desde ellos y después con el 7 y 6 me queda eso.
Entonces, si se fijan, Cosarahu funciona en dos etapas, ¿sí? Primero hago un DFS para encontrar, meter las cosas en este stack, y después voy sacando las cosas del stack y voy haciendo DFS desde esos nodos. ¿Ya? Y desde cada nodo que me expanda, todos los nodos que visiten el DFS van a corresponder a la componente fuertemente conexa. En general, ¿por qué me sirve encontrar las componentes fuertemente conexas? Bueno, por varias cosas. Una de las cosas es por las que yo puedo construir este DAG asociado a las componentes fuertemente conexas. Como les dije recién, trabajar sobre un DAG es fácil. De la misma forma que trabajar sobre un árbol en grafo no dirigido es más fácil, trabajar sobre DAGs es más fácil que trabajar sobre grafos que puedan contener ciclos dirigidos arbitrarios. ¿Ya? Entonces, muchas veces lo que uno hace es encontrar este grafo, este DAG asociado, trabajar sobre este DAG y sobre las respuestas que así sobre este DAG responder cosas para el grafo original que tenía. ¿Ya? Entonces, son una de las cosas por las cuales sirve encontrar componentes fuertemente conexos.